Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial por Telemedellín que originamos desde el Auditorio Fundadores de la Universidad EAFIT con este conversatorio Más Derechos para Más Gente, Medellín en sintonía con las Américas. Más democracia, más seguridad, más inclusión, más justicia, más educación y más paz. Esos son los pilares de la apuesta de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para garantizar más derechos para más gente, premisa que se convierte en el eje central de la gestión de la organización en la actualidad. Se trata de una convicción que trascendió para convertirse en una declaración y en especial en la hoja de ruta que marca el camino a seguir para todas las ciudades del hemisferio y que Medellín ha asumido con un gran compromiso. La Organización de los Estados Americanos, la Alcaldía de Medellín y la Universidad EAFIT les dan la más cordial bienvenida a este encuentro que se realiza como antesala a la Asamblea General de la OEA, de la cual Medellín será sede por segunda ocasión. Saludamos de manera muy especial al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y al rector de la Universidad de EAFIT, Juan Luis Mejía Arango. Saludo también que extendemos a todos los integrantes de la Organización de los Estados Americanos, a los representantes gubernamentales, a los diplomáticos, a los empresarios, a los profesores, a los estudiantes y en especial a esos estudiantes que van a ser parte del modelo de la OEA en este 2019 y a todas las personas que nos acompañan hoy en el auditorio. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, fue canciller y senador de la República de Uruguay y además de embajador de su país ante la República Popular China. En 2014, la revista Foreign Policy lo eligió como pensador global, siendo uno de los 10 tomadores de decisiones del mundo seleccionados por dicha publicación para recibir esa distinción internacional. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por su parte, es ingeniero civil de la Universidad de Medellín, es especialista en alta gerencia y ciencia política de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es el primer alcalde de Medellín cuya candidatura fue avalada por firmas ciudadanas y no por un partido político. Fue concejal de la ciudad en los periodos 2004-2007, 2008-2011 y en 2009 fue reconocido como joven sobresaliente del año en la categoría de asuntos políticos, legales y gubernamentales, distinción otorgada por la Cámara Junior de Colombia. En 2015 se lanzó a la alcaldía por el movimiento Creemos, creado y liderado por él. Las firmas de aproximadamente 120.000 ciudadanos garantizaron su candidatura y el 25 de octubre del 2015 ganó con 246.221 votos. Medellín cuenta con vos. Es el lema bajo el cual el alcalde ha trabajado su plan de gobierno. Este lema se materializa hoy como instrumento de planificación participativa para la gestión de la ciudad, una bitácora de trabajo que se apoya en el inmenso potencial de nuestra gente, en una administración municipal comprometida con una gestión transparente y efectiva, priorizando la seguridad integral, la movilidad sostenible, la educación con calidad y la cultura ciudadana. Esta conversación está acompañada y guiada por el rector de la Universidad de EAFIT, Juan Luis Mejía Arango, quien a lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como ministro de Cultura, ministro plenipotenciario de la Embajada de Colombia en España, cónsul de Colombia en Sevilla y secretario de Educación de Medellín. Además, pues le damos la palabra para iniciar este conversatorio porque es hoy él quien está pues como uno de los anfitriones en esta charla. Así que, rector, le damos la bienvenida y usted nos guiará en esta tarde. Muchas gracias, buenas tardes a todos los televidentes, felices tardes. Señor secretario, es un honor tenerlo en esta universidad. En verdad, para nosotros, el año pasado lo estábamos esperando, pero se tuvo que ir para Cúcuta. Pero bueno, ahora ya está con nosotros y bienvenido y bienvenida a su delegación. Señor alcalde, usted sabe que esta es su casa. A todos los asistentes, mis compañeros de la universidad, y hay un grupo muy importante, señor secretario,
Los estudiantes que van a participar la semana entrante en el modelo de la OEA, alcen la mano los que van a venir la semana entrante, que van a estar con nosotros en ese modelo, secretario, que gracias a la alcaldía, gracias a la Secretaría de Educación del municipio, vamos a tener 20 colegios oficiales de la ciudad en el ejercicio del modelo de Naciones Unidas y el resto, los otros 14 colegios privados. De manera que bienvenidos, es un honor para ellos y un orgullo poder tener el secretario general de la OEA con nosotros. Yo quisiera hacer una pequeña introducción, secretario, para recordar algo, que es que a los colombianos se nos olvida que la OEA nació en Colombia. Para nosotros el 9 de abril de 1948 es una fecha que nos marcó, es el antes y el después de una época de la violencia, pero se nos olvida que esa fecha coincide con la celebración de la 9ª Conferencia Panamericana que dio origen a la OEA. La carta de la OEA se firmó en Bogotá, y en Bogotá, en esa fecha de abril, se firmó la Declaración de los Derechos Humanos y los Deberes. Se adelantó unos 6 o 7 meses a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se dio el 10 de diciembre de ese año 48 en París, pero la carta, la Declaración americana se anticipó unos 7 o 8 meses a la Declaración Universal. Usted, desde que llegó a la OEA bajo el lema Más derechos para más gente, se estaba nutriendo, dijéramos, de las fuentes primigenias de la OEA. Sí, la Organización de Estados Americanos es sucesora, de alguna manera, de la Unión Panamericana. Eso transforma a la OEA en la organización regional más antigua del mundo y la que, en definitiva, logró avances para el derecho internacional más relevantes durante el siglo XX. Los objetivos de la OEA prácticamente se han cumplido, o sea, preservar la paz en el continente. Si uno mira nada más lo que era el mapa de Europa en 1889, digamos, cuando nace la Unión Panamericana, y lo que es ahora, a duras penas coincide, o sea, en los estados. En cambio, el mapa de este continente prácticamente no ha variado en ese tiempo, y nuestros países han sido capaces de conservar la paz, de trabajar sus diferencias, de tener un mecanismo de diálogo hemisférico para resolver los problemas políticos, territoriales o de otra naturaleza que tuvieran. Pero además siguió avanzando hasta generar el primer sistema en el mundo de protección individual de los derechos humanos, mecanismos de desarrollo como el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, todo esto son obras que surgen de la Organización de Estados Americanos. Obviamente los trabajos no han sido lineales, o sea, la OEA, como todo ser vivo, ha tenido sus días buenos y sus días malos, ha tenido sus años en los cuales ha estado ha visto muchos de sus países empantanados en dictaduras, ha visto muchas violaciones de derechos humanos en todas estas décadas, ha visto cómo nuestros países todavía les cuesta, les es duro lograr etapas de desarrollo que ya deberían haber alcanzado. Pero de todas formas, la organización está ahí. ¿Por qué? Porque ha cambiado todo, ha cambiado la tecnología, ha cambiado la forma de absorber el conocimiento, ha cambiado la forma de enseñar, ha cambiado la forma en que se relaciona la sociedad entre sí, han cambiado las dinámicas de la sociedad civil, la participación de los ciudadanos en la política, la actuación de los partidos políticos, las propias instituciones. Pero los principios y valores fundamentales se mantienen, democracia y derechos humanos. Y mientras tengamos que defender esos principios y valores en el continente, la OEA seguirá vigente.
Mientras más cercanos estemos, mientras más útiles seamos en defender esos principios y valores de democracia y derechos humanos, más relevante será la organización. Cuanto más nos alejemos de ello, cuanto más entremos en los juegos florentinos de la política, que a veces llevan a tiempos diplomáticos más lentos o a la inacción, más irrelevante será la organización. Entonces, acercarla a los principios, a la defensa de esos pilares fundamentales que son para nuestro continente democracia y derechos humanos, más vigentes estaremos. Y eso tiene mucho que ver con esos instrumentos que hemos ido elaborando en todo este tiempo. Señor alcalde, ese marco institucional de la Organización de Estados Americanos, basado en dos pilares, dos columnas, democracia y derechos, a nivel local, ¿cómo se aplican esos dos principios y en una alcaldía como la tuya? Bueno, rector, primero gracias pues por esta invitación y para mí la verdad es un placer tener aquí a nuestro buen amigo Luis Almagro en nuestra ciudad. Ya en otras oportunidades habíamos propuesto que viniera y como le dice el rector, hace un año que iba a venir, tuvo que irse para Cúcuta por la situación de migración que se estaba generando desde Venezuela, que es uno de los temas que hoy ocupa esta agenda. Y bienvenidos a todos los que están acá y a los jóvenes que van a ser parte de la semana entrante del modelo EA. Me alegra mucho que van a tener esa oportunidad y estamos preparándonos pues para recibir ya la Asamblea General de la OEA entre el 27 y el 29 de junio, que va a ser pues algo muy importante para la ciudad y para el país. Yo qué diría de esto, rector. Lo primero es que yo creo que para que las cosas pasen en los países se tienen que concretar desde lo local. Realmente las acciones se definen desde lo local, es en las ciudades. Un ejemplo, cómo atender, cuando se habla en términos generales sobre el tema de migración venezolana y cómo garantizar, por ejemplo, derechos humanos, cómo garantizar acceso a la educación, a la salud. ¿Quién hace eso realmente? ¿El Estado representado en un gobierno nacional o lo hacen directamente los alcaldes? Y ahí es donde llegan. Los que tenemos la responsabilidad de ejecutar estos procesos somos los alcaldes. O sea que siempre cuando se habla para lograr impactos locales, creo que tiene que haber un cambio en el relacionamiento porque siempre se habla con jefes de Estado, se habla con organizaciones multilaterales, pero cada vez va a ser más importante las acciones locales. Para que haya un cambio global, tienen que existir cambios locales y las acciones se dan desde acá, en garantía de los derechos en términos de salud, en términos de educación, de derechos humanos, todo lo que plantea la OEA. Miren la importancia, por ejemplo, que tiene el papel de la democracia. La democracia es un valor que hay que renovar día a día. ¿Y cómo se puede fortalecer la democracia desde lo local? Un ejemplo de lo que va a ocurrir la semana entrante con el modelo EA, un ejemplo de lo que está pasando en este momento donde hablamos de democracia con el secretario general de la OEA, y eso ocurre a nivel local. La formación de líderes, la importancia, por ejemplo, de la discusión en democracia con los representantes estudiantiles, que acá hay representante estudiantil también, con los líderes de cada una de las universidades, de los colegios, de los líderes de ciudad. O sea, todo lo podemos lograr si hay un compromiso desde lo local. Un gobierno nacional no logra grandes avances si no hay cambios locales, y ese es el compromiso nuestro desde Medellín, y por eso estamos comprometidos con la OEA, y por eso nos alegra mucho que una vez más Medellín sea ese centro, ese epicentro para hablar de democracia y derechos humanos para los países que están dentro de la Organización de Estados Americanos. Y a propósito de eso, alcalde, ¿qué significa para una ciudad como Medellín volver a ser sede de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 10 años después de haberse celebrado la anterior en Medellín? Yo creo que es un reconocimiento a esta ciudad, es un voto de confianza, una ciudad que en 1991 era la ciudad más violenta del mundo y que hoy es considerada una de las ciudades más innovadoras del mundo. Es una oportunidad para reafirmar los valores democráticos, el respeto por los derechos humanos, justo en este momento donde vemos una región tan convulsionada.
donde vemos tantas dificultades, donde vemos lo que pasa hoy en Venezuela, cómo nosotros tenemos que ser epicentro de saber que independiente de los problemas que se tengan, tenemos que cuidar la institucionalidad que se tiene y cómo cada vez fortalecer más la democracia. Yo siento que tenemos una gran oportunidad. Además, cuando uno lo mira en términos prácticos de ciudad, vamos a tener aquí más de 1.500 personas representativas de los estados miembros, más los estados invitados dentro de la organización, cancilleres de los países, que van a tener la oportunidad de ver de primera mano lo que ha venido pasando en Medellín los últimos años. Y cuando hablo últimos años no me refiero solamente a los 3 años y 4 o 5 meses de gobierno que llevamos, me refiero a un proceso de Medellín que lleva décadas y que ha tenido el concurso muy importante entre el sector público, el sector privado y las universidades. Yo creo que es importante también, como lo hablábamos hoy con el secretario Luis Almagro, y yo siento que uno como habitante de Medellín y estando en la responsabilidad de una alcaldía o de una universidad, nosotros tenemos que contar mucho lo que pasó, porque hay algo que es muy importante siempre, inyectar optimismo y confianza. Uno ve una región convulsionada, pero yo creo que hay que mostrar Medellín de qué pasó, cómo llegó a ser la ciudad más violenta del mundo y cómo a pesar de sus peores momentos y problemas ha venido saliendo adelante con el concurso de la ciudadanía. Yo creo que mostrar esos ejemplos también son buenos para que haya esperanza. Yo creo que el liderazgo de esta organización lo que tiene que mostrar es que siempre podemos estar mejor y que hay que defender, por supuesto, todos los valores, o sea que aquí los vamos a estar recibiendo y todo está organizado para eso. Secretario Almagro, todos estamos viviendo tiempos de cambio, el multilateralismo está viviendo momentos de cambio. ¿Qué va a significar la Asamblea de la OEA en Medellín en términos de innovación, en términos de una nueva visión sobre el multilateralismo, cuando en el continente hemos visto que muchos de de las organizaciones han ido decayendo y que hay como un resurgir de la OEA? ¿Qué se espera de la Asamblea en Medellín? Lo que usted decía, y eso es lo más relevante de todo, es la utilidad que tiene el multilateralismo hoy para resolver los aspectos esenciales de la vida de los ciudadanos, así como las necesidades más básicas. Porque, como decía el alcalde, la democracia empieza a nivel comunitario, empieza aún en los círculos más pequeños de agrupación humana y de trabajo conjunto de ciudadanos y ciudadanas. Sigue, obviamente, pero no podemos saltearnos ninguna instancia, la vida comunitaria, la vida de los países, la vida de subregiones y también la dimensión multilateral. La dimensión multilateral vive siempre con la obligación de justificarse en su utilidad, ¿no? O sea, uno dice de estas reuniones, ¿cuál es el propósito que tienen? ¿Cuáles son los resultados que pueden lograr? ¿Cuál es la lógica de repetir declaraciones, frases, resoluciones en este contexto? Y verdaderamente hoy estamos en un punto de inflexión, ¿no? Estamos en un punto en el cual hemos visto la necesidad de resolver años de acumulación de malas prácticas en el continente, lo cual le costó la existencia a otras organizaciones regionales, como la propia UNASUR, o la propia CELAC, que tiene sus dificultades hoy para asumir la agenda regional. ¿Por qué la OEA está vigente? Porque definitivamente los problemas que teníamos en el continente debían ser abordados. Durante 10, 15 años pretendimos que no ocurría nada, que no pasaba nada, mientras la corrupción de Odebrecht y PDVSA era rampante en el continente, mientras el deterioro y erosión de los sistemas democráticos era una cuestión permanente, con cooptación del Poder Judicial, con bloqueo del trabajo legislativo, con debilitamiento de las instituciones. Y un par de países habían llegado a un punto tal en cual la reversión de esa situación en la que estaba era
imposible de lograr sin una crisis, que fue lo que ocurrió en Venezuela directamente, y es lo que subsiguientemente ocurrió en Nicaragua. Teníamos que haber trabajado esos temas desde el principio. La erosión de la democracia es algo que tenemos que atacar desde el principio. La erradicación de malas prácticas que afectan al sistema político es algo que tenemos que atacar desde el principio. Cuando se deja que eso crezca, cuando se deja que eso se deteriore hasta niveles inconcebibles, terminan directamente afectando a la vida de la gente. Y ese es el tema. O sea, ustedes aquí están en una democracia y quizás no valoren como corresponde, ahora quizás sí, pero que la democracia y los derechos humanos no son entelequias abstractas, que no son cosas alejadas de la vida de la gente, que cuando no las tenemos definitivamente afectan de una manera determinante nuestra calidad de vida. Y tenemos que preguntarle hoy a los venezolanos, por ejemplo, porque es el caso más dramático de una crisis política, de desinstitucionalización del país, de desdemocratización del país, y cómo eso termina afectando todo, desde la dimensión humanitaria, los niveles de desarrollo, las posibilidades sociales, la atención de necesidades básicas. En nuestro continente, el instrumento de desarrollo es la democracia. Los países que tienen mejores condiciones de democracia, y esto es un estudio que hemos hecho, mejores democracias son los países que tienen mejores niveles de desarrollo. Son los países a la vez que tienen los mejores niveles de seguridad. Son los países que tienen los mejores niveles de acceso a derechos y equidad. O sea, la democracia es el instrumento fundamental para resolver lo principal de los temas sociales. ¿Qué es lo que está pasando hoy en el continente? ¿Qué es lo que pasa hoy en el derecho internacional? Las lógicas con las que terminaban las democracias, por ejemplo, en la subregión del mundo Caribe, Centroamérica, era muy particular. Tenía que ver, en uno de los casos, no digo las dictaduras del Cono Sur tenían una particularidad, que prácticamente todas se fueron cuando cambiaron las condiciones políticas. Se generaron instancias de diálogo a través de las cuales se negoció determinados elementos, fundamentalmente en muchos casos impunidad, y a partir de ahí los dictadores se iban. En la subregión del mundo a la que refiero es un poco más complicada, porque las dictaduras se terminaban solamente a través de una revolución, como la que terminó con Fulgencio Batista o Somoza, el asesinato del dictador, como fue el caso de Trujillo, un golpe de Estado de la dictadura, como fue el caso de Pérez Jiménez en Venezuela, o una intervención armada extranjera, como fue el caso de Noriega en Panamá. Si ustedes ven esos instrumentos, esas modalidades, ninguna de ellas es trasladable del siglo XX al siglo XXI. Ninguna de ellas. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que tenemos que utilizar hoy para no permitir la supervivencia a las dictaduras? Supervivencia a las dictaduras que se hace a pesar del fracaso de las mismas. Vamos a poner el caso cubano o el caso venezolano. Son casos de modelos completamente fracasados que le han costado mucho en términos sociales a la gente, que le ha costado mucho sufrimiento a la gente, que le han costado incapacidad para resolver una necesidad más básica, pero las dictaduras persisten ahí. Entonces, definitivamente, a nivel multilateral tenemos que encontrar capacidades de dar respuesta a esos problemas. ¿Por qué? Porque hay temas que ya no se resuelven con más resoluciones, hay temas que no se resuelven con más declaraciones. Tenemos que encontrar mecanismos dentro del sistema multilateral, en cooperación con Naciones Unidas y consolidando nuestro propio sistema interamericano, que sean capaces de dar respuesta a estos desafíos. Porque tiene que mantenerse vigente y porque tenemos que seguir defendiendo estos principios de los que hablamos. Y es que esos temas, secretario, no son temas abstractos. Usted tuvo la oportunidad hoy con el señor alcalde de palpar la situación de los venezolanos. Alcalde, no es sino ir a cualquier semáforo de la ciudad, no es sino salir a cualquiera de las carreteras que van hacia el sur para ver las caravanas
algo que es muy oculto, secretario, y es, por ejemplo, el tránsito de cubanos por Urabá hacia el norte. De manera, alcalde, que esto no son situaciones abstractas, estos son consecuencias reales en nuestro medio que nos afectan en la vida real, pero también que es la oportunidad de despertar la gran solidaridad humana. A mí me gusta mucho esa publicidad que hace Confama que dice venezolano rima con hermano, y es la oportunidad también de demostrar lo mejor de nosotros como seres humanos, que respetamos al otro, que nos ponemos en el lugar del otro y que los acogemos. Pues, y yo creo que va muy de la mano con la primera pregunta que me hacían, y en últimas, ¿qué se hace desde lo local? Miren, nosotros, cuando estuve hablando con el secretario general, con Luis Almagro, hace un mes y medio, 2 meses, que estábamos en Washington, el día que fuimos a presentar la ciudad ante la Asamblea Permanente para ser ratificada como sede, hablábamos de la importancia de dar esa lucha de libertad y de democracia en Venezuela y cómo los valores en toda la región se tienen que defender. Miren a lo que llegó un país en tan pocos años y lo que esto termina generando. Cuando hablamos de pérdida de democracia, la gente dirá, bueno, se perdieron unos valores, se perdió la democracia, pero ¿eso qué significa? Eso significa un drama humano inmenso, eso significan miles y millones de familias que han salido del territorio venezolano a buscar una mejor opción para sus hijos y para su familia. De Venezuela han salido aproximadamente entre 2.3 o 2.5 millones de venezolanos, buscando un futuro mejor en América Latina especialmente. En Colombia, hoy se tiene registro aproximadamente entre 1.3 y 1.5 millones de venezolanos. Y en su gran mayoría, ¿qué encuentra uno en las calles? Mujeres con niños venezolanos que han venido a buscar alimentos, que han venido a buscar medicina. No estamos hablando de un mejor futuro en términos de una persona que migra con una oportunidad económica, sino en términos de supervivencia. Y cuando hablamos hace pocos meses, como lo digo con el secretario, yo le dije, yo quiero que usted vaya a Medellín y que se vaya conmigo a caminar las calles, que nos vamos para las esquinas, para que vea la realidad de lo que ocurre realmente en América Latina, que lo ha evidenciado en muchas otras ciudades. Pero hoy la agenda en la mañana que tuvimos fue esa. Miren, salimos caminando de la Alpujarra, nos fuimos caminando hasta Paseo Bolívar y solo en 2 cuadras desde San Juan hasta la estación San Antonio del Metro se nos arrimaron mínimo 6, 7, 8 grupos de venezolanos a hablar con el secretario general y a contarle su drama. Y cuando subimos después en el tranvía hasta llegar a Alejandro Echavarría y nos fuimos hasta la sierra en el Metrocable, allá nos encontramos con otras familias venezolanas que lo único que quieren es que sus hijos tengan medicinas y que puedan tener un trabajo honesto. El drama es inmenso. En Antioquia tenemos hoy aproximadamente entre 90.000 y 100.000 personas de Venezuela, y en Medellín tenemos entre 60 y 70.000 de acuerdo a los registros. Pero viene pasando algo que yo se lo expresaba ahorita con preocupación al secretario, y es que desde hace aproximadamente 2 meses para acá se ha venido dando una migración con mayor intensidad, pero sobre todo con mayores dificultades. Yo creo que hubo un grupo de venezolanos que pudo salir de su país con algunos recursos. Hoy estamos viendo un grupo grande de venezolanos que salen con lo que puedan tomar, una mochila, y salen desplazados, y me encuentro familias venezolanas día a día en Medellín, de señoras o niñas jóvenes con hijos, donde me dicen, alcalde, es que yo vengo caminando desde Venezuela. O sea, el drama que nosotros vivimos es inmenso. Entonces, yo creo que ahí es donde se ve representado cuáles son los peligros de perder la democracia, cuáles son los peligros de perder los valores democráticos, porque instituciones como la OEA deben defender esos valores democráticos. Y yo quisiera hacerle un reconocimiento, y se lo decía ahorita al secretario general, porque además yo le he tenido mucha admiración, porque cuando él llega a la OEA y empieza a hablar duro realmente de lo que ocurre en Venezuela a nivel mundial, yo sí sentí un fresquito,
no solo como alcalde y no como ciudadano latinoamericano, porque aquí lo que ha existido es una complicidad de muchos gobiernos internacionales, de muchas agencias internacionales con lo que ha pasado en Venezuela. ¿Y hasta cuándo se va a esperar para actuar? Entonces, a mí la verdad me ha alegrado esa posición, pero por supuesto las resoluciones que ellos han sacado no hacen milagros. Yo creo que ojalá se dé una solución real, pero mientras eso pasa, nosotros en la ciudad sí tenemos un compromiso y tenemos algo como regla de oro, y así lo ha asumido la gente. Y yo les cuento esta historia rápida. Miren, en la década de los 80 fue al contrario, de pronto situaciones diferentes, pero fueron muchas personas de Colombia que fueron hacia Venezuela. Entre 3 o 4 millones de colombianos llegaron a Venezuela. ¿Y cuál fue el trato de los venezolanos a los colombianos? Fue abrazarlos, cuidarlos, y estamos hablando de muchas familias colombianas que pudieron hacer un mejor futuro en Venezuela y sostener sus familias también en Colombia. Ahora que Venezuela tiene un problema tan duro, con una dictadura feroz, además criminal, la opción de nosotros es abrazarlos, es quererlos y es respetarlos. Por eso nosotros lo primero que hacemos con todas las familias venezolanas que llegan a la ciudad, lo primero son los niños. Hoy tenemos 11.023 niños en las instituciones educativas públicas de la ciudad, venezolanos, los más chiquiticos, desde primaria hasta secundaria, porque cuando entran a la institución se los quitamos a la calle y a la esquina, para que los grupos armados tampoco se aprovechen de ellos. Pero además hay 2.700 ya bebecitos entre los 0 y los 5 años que están en nuestros programas de Buen Comienzo. Y además la asistencia también en salud. ¿Quién hace eso? Lo hace la ciudad. Pero algo más importante de lo que hace la alcaldía o lo que hacen los hospitales y las clínicas es lo que ha hecho la gente en la ciudad. Yo le he contado mucho esa historia al secretario general y es algo que nos tiene que llenar de orgullo. Miren, ustedes, al contrario de lo que pasa en muchas ciudades latinoamericanas hoy, donde hay muchos venezolanos durmiendo en las calles, en Medellín ustedes no encuentran un solo venezolano durmiendo en una calle. ¿Por qué? No solo por la asistencia del Estado, sino por la solidaridad de la gente. La mayoría de los venezolanos han llegado a las zonas más humildes de Medellín, a los barrios con mayor vulnerabilidad, y han sido las familias más vulnerables de Medellín, los más pobres, los que menos tienen, los que les dicen, pues si aquí cabemos 10, cabemos otros 5. Y nos estrechamos, y así me lo cuentan a mí cuando yo voy a cada barrio todos los días y me dicen, alcalde, venga por favor que ayer llegó una familia venezolana, y yo le digo, ¿y dónde están? Me dijeron, están en mi casa. Yo no los puedo tener ahí para siempre, alcalde, pero venga que están en mi casa, ayúdeme. Y lo primero que hacen es decirnos, venga a ver cómo los ayudamos. Eso es muy bonito, eso se llama solidaridad, eso se llama ponerse en los zapatos del otro. Y es un valor que nosotros nunca podemos perder como colombianos. Entonces yo sí resaltaría eso. Lo que sí me da es una gran preocupación, es que la pregunta es hasta cuándo América Latina y las ciudades nuestras pueden soportar la carga de lo que viene. La situación como viene avanzando en términos de un deterioro inmenso en Venezuela, podemos estar hablando en menos de un año de 2 millones de venezolanos que lleguen a Colombia. Y si la situación se agrava, ¿en cuánto tiempo serán no 1.2 sino 3? Es una situación y una crisis humanitaria. Entonces nosotros respaldamos también desde acá, con lo que sirva o con lo que se pueda desde Medellín este tema. Y yo creo que una asamblea que viene para Medellín, qué momento más oportuno y pertinente que sea en Colombia, en Medellín, para hablar de estos temas. O sea que de parte nuestra sí vamos a seguir acompañando, y no solo es una decisión de Estado ni de municipio, yo creo que ha sido una decisión de corazón y una decisión personal de la ciudadanía de entender que hay gente que está en problemas y que necesita nuestra solidaridad. Gracias, alcalde. Sí, yo creo que hay como distintas etapas. Primero llegaron los profesionales que salieron de PDVSA, contribuyeron al mejoramiento, dijéramos, de la gestión petrolera en Colombia. Luego llegaron los profesionales, pero ahora es que no es sino ir al lugar a donde en las partidas de la carretera o a Pintada o a Bolombolo,
y ver allí permanentemente familias enteras que ya lo único que tienen es una pequeña mochila a donde llevan todos sus bienes, y yo creo que este es un drama terrible. Secretario, vamos a otro tema. La democracia necesita fortalecerse día a día, y parte fundamental del fortalecimiento de la democracia tiene que ver con la gestión de lo público. La OEA ha hecho unos esfuerzos inmensos para la innovación, el mejoramiento de la gestión de lo público, de la gestión municipal, etcétera, porque parte del desencanto, dijéramos, de la democracia es cuando la gestión pública no logra dar respuesta a las necesidades de la comunidad. ¿Por qué no nos habla un poco de ese esfuerzo que está haciendo la OEA en el mejoramiento de esa gestión de lo público? Sí, nosotros entendemos que la gestión de lo público tiene que modernizarse y alcanzar en la actualidad las dinámicas de eficiencia que la ciudadanía exige. Hoy la principal posición que existe en la democracia es la de ciudadano o ciudadana. Esa es la principal. Los ciudadanos, ciudadanas hoy tienen la responsabilidad y tienen, obviamente, el derecho de, y en muchos casos son los primeros en denunciar los casos de corrupción, los casos de catástrofes ambientales, desastres ambientales, denunciar violaciones de derechos humanos. La ciudadanía hoy tiene un gran papel, un papel que es muy activo y un papel en el cual definitivamente surgen resultados reales de participación en los procesos de decisión pública. Entonces, creo que la primera responsabilidad que tenemos es la de formación de ciudadanos. Uno, para que esos ciudadanos sean más conscientes de la necesidad de su participación política, para que la participación política, que muchas veces se logra a través de la tecnología, llegue a la mayor cantidad de ciudadanos posible, que esos ciudadanos sean activos a la hora de proponer soluciones o plantear problemas, porque definitivamente eso es el instrumento para lograr las primeras soluciones que la gente necesita. Segundo, también, para que sean más responsables, porque la mayor libertad implica también mayor responsabilidad. ¿Sí? Cuanto más libertad no va acompañada con mayor responsabilidad, definitivamente eso también puede generar situaciones dentro del funcionamiento del sistema político de la propia sociedad que no son las más convenientes. Cuando el ciudadano actúa, la ciudadana actúa irresponsablemente, planteando denuncias irresponsables o planteando problemas que no existen, o simplemente una tarea de difamación, no está actuando dentro del marco de lo que se espera de la ciudadanía. Entonces, creo que lo primero es la educación del soberano. El soberano es el pueblo, el soberano son los ciudadanos en nuestros países. Y ellos hoy definitivamente tenemos que estar más cerca y tenemos que llegar a ellos con mejores instrumentos. Lo hemos dicho desde la organización, en el momento que asumimos, o sea, que asumíamos la vocería de los que no tienen voz, que asumíamos la opresión que sienten los oprimidos y que asumíamos la pobreza que sienten los pobres y que teníamos que asumir la desigualdad de las que sufren los desiguales desde el punto de vista más abajo. Y esa es nuestra responsabilidad como políticos y esa es nuestra responsabilidad que tenemos que trasladar también al resto de la ciudadanía. Los ejemplos que ponía el alcalde son excelentes, o sea, de que cuando la ciudadanía actúa con responsabilidad son capaces de acoger migrantes en sus propias casas, o sea, no es algo que sea necesario, que sea obligatorio hacer, es simplemente una manera de actuar y de ir resolviendo cosas. Y hay muchísimos ejemplos. Trabajar con las instituciones, porque las instituciones tienen que entender que no pueden seguir en el siglo XX en materia de eficiencia. O sea, hoy la ciudadanía demanda mucho más rápido, o sea, hoy la famosa frase, la historia me absolverá,
está completamente perimida y es anacrónica. O sea, hoy somos juzgados en el mismo día. O sea, lo veía hoy, la gente lo juzga al alcalde caminando por la calle, lo juzgaron muy favorablemente, pero también se tendría que hacer responsable si lo juzgan desfavorablemente, porque la gente juzga en el mismo día, juzga a través de las redes, juzga a través de la participación directa en la política. No espera 2 años para decir con el voto lo que es o lo que no es. No, es al mismo momento. Ergo, las soluciones para la gente, las soluciones que plantean en materia de educación, en materia de salud, en materia de seguridad, la gente espera resultados pronto. No espera que las instituciones se desenvuelvan lentamente, sino que esperan que los resultados sean más acordes con las eficiencias, digamos, que va dando la tecnología y las capacidades de respuesta que va dando la tecnología y las capacidades, obviamente, de denuncia y de planteo de los problemas que va dando la tecnología. Entonces, tenemos que tener esas instituciones mucho más aceitadas, mucho más cerca de la gente, mucho más conectadas con los problemas reales de la gente, mucho más conectadas con la necesidad de resolver específicamente y de dar resultados concretos a las necesidades de la gente. De lo contrario, si el sistema sigue funcionando a través de instituciones muy lentas, a través de políticas muy lentas o a través de políticos muy lentos, definitivamente eso aleja a la ciudadanía, genera desconfianza en la ciudadanía. Otra cosa, tenemos que tenemos que trabajar mucho más duro en erradicar las malas prácticas que hay. Una de las primeras malas prácticas es que las ecuaciones políticas muchas veces en el continente, y esto lo repito muy seguido, o sea, es 50% más 1 equivale a 100% y 50% menos 1 igual a 0. Entonces es una ecuación política que no puede funcionar. El trabajo político requiere necesariamente diálogo, requiere necesariamente coexistencia, requiere necesariamente la interlocución permanente. Entonces, cuando se van deteriorando, se van anquilosando los sistemas de diálogo interno dentro del sistema político, eso genera disfuncionalidades que muchas veces se pagan muy caro. O sea, lo hemos visto en las crisis políticas del continente, siendo Venezuela un ejemplo paradigmático de eso. O sea, que no es posible resolver nada en conjunto y que además las sociedades se tienden a abrir, se tienden a polarizar y es mucho más difícil agarrar las dos puntas del sistema político. Tenemos que atacar el otro flagelo importante, que es la corrupción. O sea, creo que hemos hecho un trabajo importante al respecto, pero nos queda todavía mucho por hacer. Si vemos lo que era la situación de la corrupción en el continente hace 10, 15 años, existía prácticamente la certeza de impunidad. Prácticamente nadie era juzgado en todo el continente por los casos de corrupción. Hoy, en todo el continente, esto ha evolucionado y definitivamente la cantidad de políticos que son procesados o sentenciados por temas de corrupción es mucho mayor de la que ocurría. Y eso ha sido un proceso evolutivo que empezó con la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción y la impunidad, los trabajos con la sociedad civil, las recomendaciones que se fueron formulando, los empoderamientos a la sociedad civil y luego las misiones, obviamente, también de acompañamiento para los trabajos de lucha contra la corrupción. Ese es otro tema, porque además es un elemento que también sustrae confianza en la democracia, o sea, sustrae confianza en el sistema político por parte de los ciudadanos. Y tenemos que seguir trabajando. Creo que las respuestas tienen que estar orientadas más o menos en esos caminos que es lo que hemos avanzado hasta ahora. Alcalde, y en el nivel local, tu experiencia, ¿cómo mejorar cada vez la gestión, cómo acercarla más al ciudadano? Y algo que para nosotros es muy importante, cómo mantener al ciudadano informado de manera permanente. En la ciudad hay un caso que es cuando hay crisis ambiental. Obviamente, pues se genera alarmas y eso,
pero hace 10 años eso no existía. Ahora la administración pública está generando información en tiempo real sobre las situaciones del ciudadano. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues eso ya es medible y es muy importante resaltar, por ejemplo, el informe de la semana pasada con entidades externas a la alcaldía que hacen las mediciones de desempeño institucional y desempeño y el índice de gobierno. Y el DAF, que es una entidad, que es el Departamento Administrativo de la Función Pública, hace un seguimiento durante todo un año a más de 5.200 instituciones a nivel nacional. Y solo entre gobernaciones y alcaldías son más de 1.180. Y Medellín ocupó el primer lugar en desempeño institucional y en índice de gobierno abierto, y eso mide transparencia en la información, relacionamiento con el ciudadano, y obtuvimos 87.7 puntos sobre 100, y eso es un relacionamiento constante, pero yo diría es que esto va tan rápido, va cambiando tanto que al mismo tiempo hay que volver a la esencia, y es el face to face, el cara a cara, la calle, hablar con la gente. Esto no es solo un tema de comunicados a través de los medios de comunicación, y yo creo que eso es lo que busca el ciudadano. Miren, uno a cualquier barrio donde va, y lo hacíamos ahora, es un ejercicio que yo hago día a día, por eso a mí me ven tan raro cuando me ven de corbata, que dicen quién es, porque nosotros mantenemos en la calle, hablando con la gente, entendiendo lo que pasa, solucionando problemas ahí con nuestro equipo, y yo creo que eso es algo muy importante. Nosotros hemos entendido también que los problemas están en las comunidades, y hay algo muy importante, es uno tampoco puede pretender creer que la solución siempre viene desde la alcaldía o un funcionario público. Miren, nadie conoce mejor su territorio que quien lo habita, nadie. Si uno pone y abre los escenarios de participación, la gente ayuda más y quiere a su ciudad, y más en una ciudad como esta en la cual hay sentido de pertenencia. Aquí no hay un solo rincón en la ciudad donde alguien no quiera la ciudad, y eso es una ventaja que tiene nuestra ciudad y tiene nuestra región, y lo tenemos que aprovechar. Y con lo que tú decías, rector, hay un análisis que es bien importante, y es la pregunta es, antes, hace 10 años o hace 5 años, ¿no existía el problema o no existía la información pública? Una cosa es la opinión pública y otra cosa muy diferente es la opinión publicada, y eso es algo que es una regla de oro también que hay que tener claro. El tema, por ejemplo, de la calidad del aire que tú tocas, no es que el problema empezó en el 2016, el problema era un problema que venía de años anteriores y que había sido peor inclusive en términos de medición 4 años anteriores, y nunca le contaron a la ciudadanía. Cuando a través del CIATA se hace esta aplicación y tomamos la decisión en el 2016 de hacer pública la información para el ciudadano, que cuando el alcalde la vea, la pueda ver en tiempo real también cualquier ciudadano, eso cambia las reglas de juego y el relacionamiento. Es una relación ya de igual a igual, no de un espacio de poder. Por ejemplo, es lo que puede ver la gente en este momento en la medición de calidad del aire, que además hoy casi todas las estaciones están en verde y se ha venido mejorando mucho. El tema es cómo darle herramientas al ciudadano también para la solución. Si uno no abre una discusión de estas pública, será muy difícil que el ciudadano también aporte, porque si no logra entender el problema, ¿cómo él también va a aportar? Entonces yo sí creo que el relacionamiento es necesario, por eso el relacionamiento de instituciones como la OEA en escenarios como estos son pedagógicos, ayudan a que la gente entienda cuál es el papel de cada uno, el trabajo que se ha hecho con MAP-OEA, que es muy importante, yo ahorita lo contábamos en el almuerzo, por ejemplo, ¿quiénes de esta sala saben, por ejemplo, que cuando se dio el proceso de desmovilización de los paramilitares a nivel país y en Medellín, allá en noviembre del 2003, cuando se desmovilizaron 870 jóvenes, en especial que hacían parte de estructuras de este tipo, el acompañamiento lo hizo MAP-OEA a partir de ese momento. Son muchos los años que se tienen ya de MAP-OEA en Colombia y con oficina en Medellín que atiende la región. Yo lo que diría es, sí hay que comunicar mucho, hay que contar mucho, pero sobre todo es en doble vía. No es uno comunicar y ya, es cómo retroalimenta, cómo escucha al ciudadano. Y para mí hay un escenario que va a seguir siendo siempre importante y es el contacto directo.
la calle, entender las realidades, que es el ejercicio que hicimos hoy, pero todavía hay mucho por hacer. A través de las redes sociales se puede informar mucho, a través de los diferentes medios, los canales comunitarios. La importancia que tiene hoy, por ejemplo, todavía en nuestra ciudad los medios comunitarios. En cada una de las 16 comunas y corregimientos y los 5 corregimientos de Medellín hay medios y canales comunitarios donde es el elemento número 1 donde la comunidad de muchos barrios se informa, más que de las grandes canales y las grandes noticias. Entonces yo diría que hay que mantener una relación permanente y siempre muy abierto también a la crítica, a escuchar a la queja del ciudadano y a poder dar respuestas eficientes. Muchas gracias, alcalde. Bueno, nos quedan muchos más temas, la educación, participación, etcétera, pero para no monopolizar la conversación, yo voy a abrir, si usted lo permite, señor secretario, me imagino que el público tiene preguntas, pero yo antes de abrir el espacio, yo quiero complementar como ciudadano el papel de MAP-OEA en nuestro medio. Aquí están Roberto, está Cristian, son 14 años en el territorio. A veces pensamos que no existen porque no los vemos, pero están en Caucasia, están en Ituango, están en el Urabá y son tal vez la única esperanza que tienen estos ciudadanos de que no están solos en el mundo, sino que hay una organización internacional que es su única esperanza de hacerlos visibles y oírlos. Entonces, que sea público como un ciudadano el reconocimiento a MAP-OEA por estos 14 años de labor en nuestro medio. Y ahora sí, secretario, yo pues abro, el otro día estaba en un evento en México y el moderador, al abrir las preguntas, dijo y al público, y recuerden que la pregunta es una construcción gramatical corta que generalmente termina en interrogación. Entonces, si alguien quiere hacer alguna intervención, una pregunta al señor secretario. Allí. ¿Te identificas? ¿De dónde vienes? Buenas tardes, señor secretario, alcalde. Buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Andrés Vélez. Actualmente hago parte de un proceso que se llama el líder Sos Vos la Red, que es de la Secretaría de Educación. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Hemos hablado de cambios y de que ha sido una constante en América Latina y en todo el continente, pero hay una pregunta que a mí me genera curiosidad y es, ¿cuáles son esos retos que debe afrontar Medellín, Colombia y todo el continente en un futuro cercano y lejano? ¿Y cómo debe ser ese líder o qué construcción, qué elementos debe tener ese líder para poder afrontar esos cambios que se nos avecinan? Muchas gracias. Tiene que ver con ustedes directamente. O sea, si uno ve lo que va a ser el futuro a 15, 20 años, 50 años, la mitad de los empleos que existen hoy no van a existir, las carreras van a haber cambiado completamente, las dinámicas sociales también, los retos sociales también, la interacción humana también en base a la tecnología. Y eso tiene que ver esencialmente, el principal fundamento de toda la comunicación humana, tiene que ver con la inversión en educación. O sea, la educación es lo que le va a permitir a Colombia recorrer la totalidad del camino al desarrollo, le va a permitir a los colombianos recorrer el camino que va de aquí hasta aquí, le va a permitir a la sociedad colombiana las mejores condiciones de evolución, de respeto mutuo, respeto de los derechos civiles, políticos, pero también de aquellos derechos económicos, sociales y culturales que son fundamentales, que todos los colombianos puedan acceder. Tienen los instrumentos fundamentales, tienen
un Estado de Derecho funcionando, tienen una democracia funcionando, pero cada una de esas etapas tiene que ser fortalecida, digamos, en el plano institucional, pero tiene que ser fortalecida con las mejores capacidades de ustedes. Las mejores capacidades de los colombianos, de las colombianas, es lo que va a hacer la diferencia de dónde va a estar Colombia en 20, 30 o 50 años, dónde va a estar Medellín en 20 o 30 o 50 años. Y eso depende de la formación de ustedes y de las capacidades que tengan ustedes de leer la nueva realidad mundial, de insertarse en los mercados mundiales, de resolver los problemas sociales o políticos que tienen en sí. Y eso lo esencial es la inversión en los recursos humanos, la inversión en la gente, y la mejor inversión en eso es la educación. Y fortalecer instituciones, democracia, derechos, y eso les va a ir dando a ustedes las capacidades, digamos, como para avanzar con claridad hacia un futuro mejor. Es una oportunidad, es una responsabilidad, es un derecho al cual tienen que responder, pero depende esencialmente de ustedes y de las nuevas capacidades que ustedes se generen. ¿Cuántos líderes del programa Líderes 2020 están? Ellos fueron de los que el programa que te hablamos ahora, el alcalde y yo en el almuerzo. Bienvenidos. Esos son los líderes del futuro. ¿Quién más quiere? Muy buenas tardes para el alcalde, el secretario general y el rector. ¿Tu nombre, por favor? Qué pena, sí. Mi nombre es Juan Pablo Betancur, estudiante de octavo semestre de Ciencia Política en la Universidad de Antioquia. Digamos que ya se ha hablado mucho del caso de la crisis en Venezuela, pero yo quisiera saber un poco cuál es también la posición de la OEA y en especial del secretario general frente a otras situaciones que se están viendo en el continente, porque yo creo que la situación continental no se puede resumir solamente a los casos de Venezuela o de Nicaragua o excepcionalmente que mencionan el de Cuba. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿cuál es la posición de la OEA y del secretario general frente a, primero, los nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales que se están dando por parte del Ejército Nacional en Colombia, que lo denunció la semana pasada el The New York Times, y cuál es la posición de la OEA y del secretario general frente a el gobierno de Jair Bolsonaro, que tiene unas políticas de carácter fascista que van en retroceso a todos los principios y a todos los valores democráticos de inclusión y de avance que ha tenido la región en los últimos 50 años frente a democracia, inclusión de género, derechos de las minorías, de las comunidades étnicas, etcétera. Muchas gracias. Es natural que la posición de la Organización de Estados Americanos, del secretario general, obviamente, sea el respeto fundamental del derecho a la vida y el respeto a cada una de las convenciones americanas en materia de derechos humanos. No hay ningún caso de ejecución extrajudicial que sea justificable. Los hemos denunciado, hemos hecho expresiones públicas de condena para cada uno de ellos. Nos ha preocupado el tema de obviamente los asesinatos de líderes, ya sea activistas sociales, activistas ambientales en Colombia. Nos preocupa definitivamente y es necesario trabajar conjuntamente para lograr las mejores condiciones de seguridad. La MAPOEA también está, como se ha señalado, ha estado en el terreno para definitivamente ser más que una voz de apoyo, sino una interlocución válida para generar las soluciones al respecto. Definitivamente, cualquier ejecución extrajudicial en cualquier ámbito que se dé es condenable, y si se da en Colombia también es condenable como en cualquier otro lugar. Respecto al tema de Brasil, Brasil es
una democracia, un Estado de Derecho funcionando, con instituciones funcionando, con balances y equilibrios de poderes, con un funcionamiento, digamos, político y social propio de una democracia en funcionamiento y además una democracia muy grande en el continente. Nosotros no hemos encontrado hoy, al día de hoy, ningún elemento institucional por el cual nosotros tengamos que trabajar o condenar acciones de gobierno que puedan significar desviaciones institucionales en Brasil. Nosotros nos preocupamos siempre, obviamente, en tres fases. Primero, de las crisis políticas. Por eso las referencias claras que hemos hecho a las crisis políticas existentes, porque eso es lo más acuciante, digamos, en términos humanos, en términos de necesidades humanas, en términos del sufrimiento humano, en términos de la angustia y lo que precisa el ser humano para estar vivo al otro día. Eso es un tema esencial. Lo otro que nos preocupamos también son de los problemas estructurales en el continente. Aquellos problemas estructurales que tienen que ver con, a veces, 200 años de historia, a veces todavía tienen que ver con 500 años de historia, prácticamente una dinámica de vida colonial. Eso también, entre ellos, por ejemplo, la violencia, entre ellos la discriminación a comunidades indígenas o comunidades afrodescendientes, las variables de discriminación que existen, ya sea por motivos de ingreso, motivos religiosos o las que afectan a las comunidades LGTBIQ, o sea, todos esos problemas estructurales, los problemas de pobreza, los problemas de desigualdad, eso es una línea también prioritaria para la organización que empieza con las crisis. Y eso es algo que afecta prácticamente a todos los países del continente. Problemas estructurales con los cuales trabajamos tratando de resolver esas variables a las que se hicieron referencia. Otro tema que también nos preocupa en el continente es el discurso de odio. El discurso de odio porque tiene una variable, engendra algo, a veces los discursos de odio despiertan fantasmas que están dormidos en nuestras sociedades y que terminan siendo nocivos, generando nuevas condiciones de discriminación y violencia que afectan a nuestra gente. Y esas son las variables en las cuales trabajamos y con las cuales interactuamos con los países. Nuestra actuación, obviamente, más pública tiene que ver con las crisis, porque siempre son las que aparecen en las primeras planas de los diarios. Cuando trabajamos los temas estructurales de los países, definitivamente aparecemos mucho más atrás en las páginas de los diarios y hay que buscarnos mucho más en la actuación, pero la actuación de la organización al respecto existe, como lo realiza, por ejemplo, la MAP OEA aquí en Colombia. Y los temas de discurso de odio es simplemente teniendo una posición afirmativa, una posición de reafirmación de los derechos de la gente, de la necesidad de erradicación de la violencia, la necesidad de certeza jurídica, la necesidad de certeza política, la necesidad de evitar la discriminación en nuestro pueblo. Entonces, cada una de esas variables se han trabajado y esas son las condiciones en las que trabajamos prácticamente en todos los países del continente. Algunos se sienten más cómodos trabajando con la OEA y otros quizás menos cómodos, pero la necesidad de trabajo es permanente y en todos esos temas. Gracias, secretario. Aquí me habían pedido la última. La alcaldía, fuera de la hermosa silleta que le tenían preparada, secretario, tiene también un concierto y entonces hagamos la última pregunta que ella me la había pedido. Muy buenas tardes, soy María del Socorro Giraldo Jiménez, educadora del maestro Pedronel Gómez, estoy en compañía de mi amiga Gloria, somos profesoras ambas del área de sociales y somos líderes del proyecto Democracia. Me cuestiona mucho toda la temática que se ha trabajado y realmente decían Luis Almagro de la OEA que había que erradicar las malas prácticas ciudadanas para lograr una buena calidad de vida.
Escuchaba al doctor Federico decir que el día de hoy se habían desplazado por ciertos sectores de la ciudad de Medellín y habían observado madres venezolanas con niños de brazos. Y yo también digo, ¿y cuántos hay venezolanos escondidos en una pieza para que otros salgan? Por ejemplo, salen las mamás y otros se quedan allá. Hay que ir a mirar también eso que está oculto, que nosotros no lo vemos. Y yo le he percibido por muchas casas donde hay albergues de estas personas que todo un día es problema social por malos tratos entre todos. También eso es bueno, lo oculto hay que salir a que también se dé a conocer. Algo muy importante es, el problema acá es los discursos, ya los muchachos, nosotros los educadores estamos cansados del discurso, debemos educar más con el ejemplo. A nosotros los estudiantes, porque a veces no nos creen ni nos escuchan, precisamente porque no somos buenos referentes. A los políticos, hablamos de corrupción y de todos los líderes a nivel de América, de todo, que no son buenos referentes, entonces también nosotros nos cuestionamos eso. Yo voy a clase con los pelados y les digo, muchachos, esto, ay no, es que son muy corruptos, pero empecemos por nosotros, entonces es cuestión de educación y de ejemplo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué prácticas en este momento ustedes y estrategias proponen para que realmente esta calidad de vida de los ciudadanos mejore y la democracia sea realmente una democracia de calidad de vida? Sí, las prácticas tienen que ver, yo creo, la erradicación de malas prácticas. Nosotros nos referíamos puntualmente a temas institucionales que afectan la calidad de vida de la gente. Y eso definitivamente hace una diferencia. O sea, hace una diferencia cuando la democracia no funciona, hace la diferencia cuando no es posible acceder a derechos, hace una diferencia cuando hay discriminación. Y entonces, todas las líneas de actuación son diferentes, obviamente, pero requieren acción política afirmativa, además del ejemplo. O sea, el ejemplo, sí, forma parte de la condición del político, cómo se presenta ante la sociedad y ante su sistema político, cómo se hace responsable de sus acciones, de sus actos y de sus dichos. Y ese es esencialmente el ejemplo que da. El político tiene que tener la capacidad de responder y de ser consistente entre sus actuaciones y sus dichos, y los principios que defiende. Y esos principios tienen, y cómo aplica esos principios, tiene que ver esencialmente con la aplicación del derecho y de hacer acceder al derecho a los ciudadanos. Y sí, es necesario sacar cada una de las cosas ocultas que existen en la sociedad. Es necesario sacar a luz cada una de las cosas ocultas que existen en nuestros sistemas políticos. Y para eso también se trabaja con temas de gobierno abierto, con métodos de transparencia, con mecanismos de lucha contra la corrupción. Para cada uno de ellos hay 10 o 15 políticas que están en cursos de la propia organización, pero también en cada uno de los estados. Tenemos que ser también consecuentes con las condiciones en las que vive nuestro pueblo. Tenemos que ser consecuentes con la necesidad de acercar los servicios. Yo creo que hoy hemos visto ejemplos claros de hacer visible y visibilizar las condiciones de vida en la ciudad. Cuando uno lleva servicios hasta el último punto del país, cuando uno lleva derechos hasta el último punto del país, cuando uno llega a los ciudadanos en cualquier lugar en que esté, cuando uno visibiliza sus problemas, cuando uno trata también de resolver esos problemas, eso tiene que ver con nuestra acción permanente. No es nada de lo que se ha dicho acá ha quedado jamás en el discurso, no por lo menos para la Organización de Estados Americanos. Estamos en el terreno acá en Colombia con la MAPOEA, como ya se ha dicho 5 veces, pero estamos en el terreno en cada uno de los países del continente con proyectos concretos acercándonos a la ciudadanía, con facilitadores judiciales para resolver temas de gente que no tiene acceso a la justicia, con misiones de lucha contra la corrupción en aquellos países que tienen dificultades para resolver esos problemas por sí mismos y la institucionalidad no da respuesta, con
la presencia de los funcionarios para lograr mejores condiciones de seguridad para la ciudadanía en diferentes ámbitos de las ciudades más violentas del continente. O sea, el trabajo es permanente y muy cerca de la ciudadanía. No he visto que la organización se haya quedado nunca ni remotamente en el discurso. Todo lo que estamos diciendo son cosas que hemos llevado directamente a la práctica. Muchas gracias. Gracias, secretario. No, pues y a ustedes tres, muchísimas gracias por esta gran conversación, por estar hoy con nosotros, también al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, también al alcalde de Medellín, al rector de la Universidad de AFID, y los invitamos para que bajen del escenario, se sienten en los puestos que hemos asignado para ustedes, para que disfruten de esos programas lindos y positivos que tiene la Alcaldía de Medellín, porque cuando hablamos de música, cuando hablamos de cultura, hablamos de esos programas que transforman a nuestros jóvenes, a nuestros niños, y la red de escuelas es uno de ellos, así como nuestros jóvenes 2020, un aplauso para ellos. Muchas cosas que hace la ciudad de Medellín para transformar nuestros no, pues, están alentaditos, ¿no? Yo creo que almorzaron bandeja país. Y como les contábamos, alguno se imaginaba al secretario haciendo ese salto, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Como les decíamos, esta red de escuelas de música de Medellín es un programa muy positivo de la alcaldía. Cuenta con 27 escuelas ubicadas en 14 comunas y 3 corregimientos de Medellín. Además, con una cobertura de 4.600 estudiantes entre los 7 y los 24 años de edad, quienes disfrutan y aprenden música y valores ciudadanos desde una pedagogía basada en proyectos y el desarrollo socioemocional y afectivo, con finalidad de enriquecer los procesos sociales, culturales y artísticos de la ciudad. Todavía quedaron emocionados por lo que veo, ¿cierto? Todos quedamos todavía asustados un poco, pero no, está muy bien el secretario, ojo. Hoy nos acompaña una de las 14 agrupaciones integradas por la Orquesta de Tango, el cual presentará una recopilación de obras actuales. Me imagino que al secretario le gusta el tango, es uruguayo. Claro, me imagino, para que disfrute esta presentación. Obras actuales creadas por compositores, directores e intérpretes de la más alta calidad que mantienen vivo el género, le aportan desde su creación artística y además se encargan de su preservación gracias a esta ardua labor pedagógica con las nuevas generaciones. Su director, el maestro Sebastián Montoya Vallejo.
Muchísimas gracias a nuestros artistas por este gran concierto. Muchísimas gracias, maestro, y a todos los integrantes de esta red de escuelas por esta hermosa presentación. Y de esta manera nosotros llegamos al final de este encuentro. Nuestro más profundo agradecimiento. ¿Otra? ¿Se puede? Acá no hay protocolos, el alcalde siempre me mira como, hágale. Maestro Sebastián, me parece muy bien. Pero entonces para esa ñapa, otro aplauso, ¿cierto? Nuestro más profundo agradecimiento para el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, por su adherencia al compartir sus conocimientos con nosotros. Agradecemos también al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y a todas las personas que hoy aceptan esta invitación. Muchas gracias y esperamos contar con su presencia en una próxima oportunidad. También a todos los que nos acompañaron en esta transmisión por Telemedellín, muchas gracias. Continúen con nuestra programación.